Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News, quien en este programa de Por el Cuidado en la Creación, perteneciente al movimiento Laudato Si Toluca, pues les presentamos este reporte sobre lo más importante sobre el medio ambiente en México y en el mundo. Bienvenido, Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio y buenas noches a todo el personal de cabina y a la gente del movimiento Laudato Si. Gracias también de parte de todos mis compañeros. Te mandamos un saludo y un agradecimiento por estar aquí con nosotros. ¿Y qué hay de nuevo esta semana, Miguel Ángel? Pues hay cosas muy interesantes, pero nos vamos a centrarnos en una sola, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está desarrollando toda esta semana y donde se han hecho interesantes pronunciamientos. Eso es, suena interesante. Y pues adelante con tu reporte, Miguel Ángel, te escuchamos. Muchas gracias, Carmen. En su intervención ante los líderes mundiales, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, presentó un grave panorama de la situación en que se encuentra el mundo, que va desde el fracaso en las luchas contra la pandemia de COVID-19 y contra el cambio climático, hasta el creciente incumplimiento de los derechos humanos, la falta de respeto a la ciencia, el aumento de la división entre ricos y pobres y entre bloques geopolíticos. Estoy aquí, dijo, para hacer sonar la alarma. El mundo nunca ha estado más amenazado ni más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La pandemia de la COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes desigualdades. La crisis climática está golpeando al planeta. La agitación, desde Afganistán hasta Etiopía, pasando por Yemen y más allá, ha frustrado la paz. Un aumento de la desconfianza y la desinformación polariza a la gente y paraliza a las sociedades. Los derechos humanos están bajo fuego, la ciencia es atacada y los salvavidas económicos para los más vulnerables son muy pocos y llegan demasiado tarde, si es que llegan. La solidaridad está ausente, justo cuando más la necesitamos. Con estas palabras, Guterres abrió el debate del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante una sala en la que solo estaban unos pocos líderes mundiales debido a la COVID-19, mientras el resto de los mandatarios participan de manera virtual en este foro que cada año expone la situación general de los problemas que carcomen el planeta y las soluciones que se ofrecen. Guterres quiso ser muy claro en su descripción de la grave situación que afronta el mundo y el momento actual, para lo cual utilizó metáforas e imágenes, entre ellas una que afirmó tal vez explique la historia de nuestro tiempo. Traten de imaginarse lo que les voy a contar ahorita. La imagen que hemos visto en algunas partes del mundo de las vacunas COVID-19 en la basura, caducadas y sin usar. Ay, no puede ser. Guterres añadió que esa fotografía muestra todo, lo bueno y lo malo del ser humano. Por un lado, vemos las vacunas desarrolladas en un tiempo récord, lo cual es una victoria de la ciencia y el ingenio humano, y por el otro, vemos ese triunfo deshecho por la falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza. Esto, dijo, es una acusación moral del estado de nuestro mundo. Es una obscenidad. Aprobamos el examen en ciencias, pero estamos suspendidos en ética. A la crisis provocada por la pandemia se añade la del cambio climático. Y el reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que indica que no estamos en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y mantener la temperatura media de la Tierra en 1.5 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Es un código rojo para la humanidad
reiteró el secretario general de la ONU. Explicó que necesitamos un recorte del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pero otro informe reciente de la ONU dejó en claro que con los actuales compromisos climáticos nacionales, las emisiones aumentarán 16% para 2030, lo que nos condenaría a un infierno de aumentos de temperatura de al menos 2.7 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Guterres hizo notar que estamos a unas semanas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Reino Unido, la pues ya famosa COP26, pero aparentemente estamos también a años luz de alcanzar nuestros objetivos, sobre todo si no actuamos rápidamente. Advirtió, sin embargo, que hay otra enfermedad que se extiende al mismo tiempo en el mundo: la desconfianza. Cuando la gente ve las promesas de progreso negadas por las realidades de su dura vida diaria, cuando ve sus derechos y libertades fundamentales recortados, cuando ve la corrupción a su alrededor, cuando ve a los multimillonarios viajando al espacio mientras millones pasan hambre en la Tierra, cuando los padres ven para sus hijos un futuro que parece aún más sombrío que las luchas de hoy, y cuando los jóvenes no ven ningún futuro, esa gente a la que servimos y representamos pierde la fe, no solo en sus gobiernos e instituciones, sino también en los valores que han animado el trabajo de las Naciones Unidas durante más de 75 años. Guterres explicó que la ruptura de la confianza está llevando a la ruptura de valores fundamentales como la paz, los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la justicia y la solidaridad, que ahora son valores que están totalmente en la mira. Las promesas no tienen valor si la gente no ve resultados en su vida diaria. La falta de resultados crea un espacio para algunos de los impulsos más oscuros de la humanidad. Proporciona oxígeno para las soluciones fáciles, las pseudosoluciones y las teorías de la conspiración. Es el combustible para avivar antiguos agravios, la supremacía cultural, la dominación ideológica, la misoginia violenta, la discriminación de los más vulnerables, incluidos los refugiados y migrantes. Solo el multilateralismo nos salvará. Aseguró que enfrentamos la hora de la verdad. Es el momento de cumplir. Es el momento de restablecer la confianza, de inspirar esperanza. Dijo que él tiene esperanza, que los problemas que hemos creado son problemas que podemos resolver. La humanidad ha demostrado que somos capaces de grandes cosas cuando trabajamos juntos. Y dice, y con toda razón, que esa es la razón de ser de las Naciones Unidas. Pero pide que seamos francos. El sistema multilateral actual es demasiado limitado en sus instrumentos y capacidades en relación con lo que se necesita para una gobernanza eficaz de la gestión de los bienes públicos mundiales. Está demasiado centrado en el corto plazo. Debemos reforzar la gobernanza mundial y centrarnos en el futuro. Hay que renovar el contrato social y garantizar unas Naciones Unidas adecuadas para una nueva era. Recordó que recientemente presentó el documento Nuestra Agenda Común, que ofrece un análisis del estado del mundo con 90 recomendaciones específicas que abordan los retos de hoy y fortalecen el multilateralismo para el futuro. A continuación, expuso las 6 brechas que están para superar si queremos lograr un mundo mejor, para las cuales hizo una serie de propuestas en su agenda común. Estas son la brecha de la paz, la brecha del clima, la brecha o la división entre ricos y pobres, la brecha de género, la brecha digital y la brecha generacional. Ante este sombrío panorama, el secretario general de la ONU terminó
con una nota de esperanza al señalar que con un compromiso real podemos cumplir la promesa de un mundo mejor y más pacífico. A través de la agenda común, la mejor manera de promover los intereses de los ciudadanos es promoviendo los intereses de un futuro común. La interdependencia es la lógica del siglo XXI y es el principio básico de las Naciones Unidas. Es nuestro momento, es un momento de transformación, una era para reavivar el multilateralismo, una era de posibilidades. Restauremos la confianza, inspiremos esperanza y empecemos ahora mismo. Estas fueron las palabras de Antonio Guterres, pues al inaugurar la 76 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Como viste, como pudo escuchar nuestro auditorio, pues no son nada halagadoras, no son nada halagüeñas, pero son muy realistas Ujú. Sí, está y, y, hablando de deben, fracasos. y deben servirnos para ponernos a pensar que tenemos que actuar ya, que no hay mañana. Así es, se nos está acabando el tiempo, la ventana de oportunidades se cierra muy rápidamente. Pero es verdad, ¿eh? Sí es un fracaso en la ética, sí es un fracaso en derechos humanos, sí es un fracaso pues en muchas cosas, en muchas injusticias, desigualdades, desinformación que hay y que la gente no sabe ni siquiera cómo defenderse de lo que se está viviendo en el mundo. Es una realidad muy cruda, ¿no? Yo siento que, bueno, por un lado, pues la ONU, si nosotros pronunciamos Organización de las Naciones Unidas, ¿dónde está esa unidad? Yo pienso que a pesar de que se fundó, en realidad no ha habido el líder que realmente los una. Aunque este suena a un discurso muy bueno, ¿eh? De Antonio Guterres, es bastante Sí, bueno este discurso, bastante de los claro. más duros que he escuchado. Sí, muy bien ese discurso. O sea, muy atinado lo que él está diciendo, está tocando las coyunturas que vive la humanidad en este momento, ¿no? Y eso de las vacunas, qué triste, Dios mío. Quién está tirando las vacunas a la basura? Pues no faltará quien, No, no, qué que por barbaridad, qué atenderlas se le caducan y injusticia. las tiran. Ujú. Sí, necesitan un cuidado especial, ¿verdad? Una temperatura muy especial y que además de todo, con tantos millones de gente que todavía está pendiente de esa vacuna y que las tiren a la basura, no, hombre. No puedo creerlo, ¿eh? Este, Sí hay vacunas que necesitan una temperatura ideal, pues, algunas muy alta, de grados bajo cero, ajá, otras a temperatura normal, a un enfriamiento normal, pero también todas tienen una fecha de caducidad. O sí, sea, claro. no son permanentes, no son para almacenar. Y desgraciadamente muchos países las están almacenando, incluido México, que tiene por ahí 15 millones de vacunas perdidas. Ya lo mencionábamos alguna vez. Entonces, sí, es muy triste, muy lamentable que se estén echando a perder. Aparte, dos episodios que se dieron en los Estados Unidos, de que en los laboratorios de envasado contaminaron los biológicos y tuvieron que tirar una gran cantidad de vacunas. Pero ¿cómo? Entonces, si sumas todo eso, pues la verdad sí es lamentable, ¿no? Ujú. Y lamentable también lo que dice él de los ataques a la ciencia, ¿no? O sea, mucha gente ha atacado la ciencia porque dicen que cómo es posible que se haya sacado tan rápido una vacuna. Pues déjenme decirles que no fue rápido. La vacuna se venía trabajando desde mucho tiempo atrás, muchos años atrás, porque los científicos han estado investigando las características de los virus SARS. Esta es una variante, entonces ya venían trabajando sobre eso.
Ujú, muchos años atrás, no fue de, ay, llegó el SARS-CoV-2, entonces vamos a fabricar una vacuna rapidísimo, ¿no? ujú, No fue así, se venía trabajando ya, se le añadieron las características de este virus, de esta variedad, y por eso se pudo conseguir, lograr más rápido, pero ujú, no es improvisación de ninguna manera. ujú. Pero Y yo pienso que sí tuvo que ver mucho el hecho de que fuera tan contagioso, ¿no? O sea, sí hubo mucha presión para que se apuraran a hacerlo y yo pienso que hubo voluntad para que, como que sí hubo mucha voluntad de los laboratorios para generarlas lo más pronto posible, ¿no? lo más importante, hubo dinero. Ujú. Sí, o sea, sí hubo voluntad y hubo todo, o sea, dado el contagio tan tremendo que tiene, ¿no? El COVID. Así es. Imagínate nada más, puede llevarnos a la extinción también, Ujú, si no se controla de forma adecuada. Y sí, muchos países han dejado mucho que desear en ese sentido y tristemente entre ellos está México, así tristemente. es, así es. Y bueno, pues yo no sé, pero en la cuestión de la ética, de esa falta de corazón en los derechos humanos, yo hubiera esperado, habiendo, además, independientemente del norte global, el sur global y todo eso, yo pienso que de alguna manera el cristianismo sí ha modelado parte de los ideales humanos del siglo pasado y algunas cosas, ¿no? O sea, como que el cristianismo dio cierto avance espiritual a la humanidad. Sin embargo, yo veo que en la ilustración, pues la gente dejó de creer, dejó de creer y de enfocarse solamente a la ciencia, pero a una ciencia que nos llevó a un progreso muy destructivo de nuestro planeta, ¿no? Como que la ciencia les interesa a los empresarios siempre y cuando les tenga beneficios económicos. Como que no le interesa la ciencia si la ciencia les habla de que, oye, pues esto estuvo mal, ya no podemos seguir contaminando el planeta y todos los descubrimientos petroquímicos y todo lo que nos llevó a lo que somos ahora, pues ya no, ya nos está matando, ¿no? Entonces, a esa ciencia no la quieren escuchar, no quieren escuchar la realidad. Y es muy cierto, ¿eh? Yo lo veo hasta en las familias, o sea, hasta en mi propia familia, gente que no quiere ni hablar del tema, porque es muy incómodo, es una verdad muy incómoda, ¿no? El tener que cambiar de hábitos, el tener que cambiar todo, estilos de vida, gobiernos, manera en que opera la humanidad. Pero yo sí siento que se necesita un líder con la fuerza necesaria y con el conocimiento muy profundo de lo que está viviendo la humanidad, de lo que es la ciencia, los cambios climáticos, qué es lo que le está pasando al mundo y qué es lo que nos espera si no lo cambiamos. Necesitamos un buen líder muy fuerte en ese sentido y que realmente le dé que haga real, ¿no? Que son las Naciones Unidas, que ese racismo que todavía impera. A mí se me hace muy difícil creer que algunos países muy desarrollados todavía sean racistas hacia los países que no se han desarrollado porque han estado siendo sus esclavos, ¿no? Han estado a su servicio. Entonces, como que, como que un sentido más cristiano ya no puede contemplar esa parte, ¿no? De decir, que alguien es superior a otro país o a otra raza, eso se me hace vergonzoso que todavía se manejen esos conceptos a estas alturas de la historia, ¿no? Y lo peor de todo es que a estas alturas, en cuanto a esa emergencia climática que estamos viviendo, en que debemos reaccionar, ahí es donde realmente se ve lo que una raza, la raza humana, pues le está fallando esa capacidad de reaccionar a tiempo. De hecho, le falló, ¿no? Porque pues estos avisos de la ciencia, estos avisos de la emergencia climática ya tienen mucho rato en nuestra historia. Y la verdad es que hemos llegado a este punto precisamente porque no se escuchó. Y pues esa ventana se está cerrando muy rápidamente para esos cambios. Y cuando tienes muchísimos conflictos, pues no puedes pensar en la unidad, ¿no? Te olvidas de eso.
Entonces yo siento que lo primero es la unidad y la unidad es la que nos puede dar la capacidad de resolver esta crisis climática que estamos viviendo y crisis de valores, crisis en muchas formas, ¿no? Como bien lo menciona el informe. Bueno, no el informe, sino pues el discurso. la apertura que hizo Antonio Guterres. Qué interesante, ¿eh? Pero Ujú. sí que bueno que habla con esa realidad con la que se necesita, precisamente. Así es, y como te decía, pues esperemos que los países reaccionen y tomen cartas en el asunto y pues entren de lleno a la descarbonización de las economías, cambien el sistema, cambien el modelo económico y a lo mejor también ayuda un poco la crisis económica que está viviendo el gigante constructor de China, ¿no? Que ahorita tiene en jaque a todo el mundo. Entonces pudiera ser otra llamada de alerta, otra llamada de atención, que ojalá que haga que los países rectifiquen Ujú. y y que dejen de lado el egoísmo y la polarización que tanto daño nos ha hecho y que ha fomentado precisamente esa discriminación, ese egoísmo que está haciendo que mucha gente piense en una tercera dosis cuando a mucha otra gente ni siquiera una dosis le ha tocado de Sí, vacuna. sí, eso es cierto. Están primero los que todavía no han completado el ciclo, ¿no? Ellos están primero y luego ya, pues pensar en los refuerzos. Y luego dejarnos también de la manipulación de las cifras, ¿no? Eso de estar mezclando números enteros con porcentajes para engañar a la gente, para manipularla, para hacerle creer una realidad que no es, también debe de parar, porque esa es una desinformación que nos hace daño a todos. En un foro científico en el que participo, pues nos daba risa, pero también nos preocupaba que ahora con la reciente erupción del volcán en España, mucha gente empezó a echarle la culpa a los vacunólogos. Ah, Entonces, en la red social de Twitter tuvieron que estar haciendo los científicos aclaraciones de que no son los vacunólogos, son los vulcanólogos los que tienen que hacer eso. Pero imagínate hasta dónde llega el grado de desinformación, ¿no? sí, claro. Y de ignorancia. De ignorancia. Pero si entras a las redes sociales, eso es lo que abunda. Sí, Gente, gente que se vuelve experta de la noche a la mañana de cualquier tema y que opina. Y que hay muchísima gente más que les cree. Y ese es un grave problema. sí, sí creo. Y eso nos lleva a que frecuentemente, por ejemplo, estén preguntando a los científicos, oiga, ya me puse las 2 dosis de no sé qué vacuna, ¿cuál me recomienda que me ponga como tercera? ¿Recomienda que me ponga otra dosis completa de otro tipo de vacuna? Y son preguntas que no se deberían hacer. Y ahí están. Y como bien dicen los científicos, usando una expresión muy mexicana, ¿no? Ya chole, ¿no? Porque es una vez y otra vez. Y cuando en vez de que estén hablando, por ejemplo, de la variante Mu, que no es nueva, que llegó a México en abril, que hasta ahora López Gatell se dio cuenta que ya llegó a México, eh, cuando los científicos están viendo ya esa variante, si es de preocupación, si no lo es, cuáles son sus características, todavía les están preguntando si se vacunan o no, si se toman no sé qué medicamento, no sé cuál otro, cuando deberían ser etapas ya superadas, ¿no? Ujú. Pero pues esa desinformación, ese mal manejo de la información, ese manipuleo, ese manoseo de las cifras, de mezclar, como dicen, la gimnasia con la magnesia, no nos lleva a nada bueno. Y lo mismo pasa con los
el abasto de medicamentos en el sector salud en México, donde nos hablan de que se compraron 140 millones de claves. O sea, puede parecernos mucho, pero 140 millones no es nada. Es como si dijéramos, es una clave para cada mexicano. Ujú. Y eso es nada. Sí, hay muchas enfermedades que la gente va al médico y le recetan pues, la farmacia entera, ¿no? 8, 10 medicamentos cada vez que va. Imagínate que le digan, pues es que nada más le toca una clave. O sea, nada más le va a tocar un medicamento. Y Ujú. los otros, Así es. y te manejan esas cifras para tratar de engañarte, ¿no? 140 millones de claves Ujú. que representan y le cambian a los porcentajes el 30% o el 60% del porcentaje que compramos a la ONU. ¿El 30% de qué? ¿El 60% de qué? El 60% de cero es cero. Ujú. Entonces, No hay es un manoseo, transparencia. Ajá. no hay transparencia, no sabemos a qué precio las compraron, no sabemos qué calidad tienen, porque no es lo mismo que estuvieran comprando medicamentos hechos en México con los requerimientos que pues la misma Secretaría de Salud les pone para que tengan cierta calidad, a que vayas y compres medicamentos en la India que no sabes qué normas están cumpliendo, si es que las están cumpliendo. Ujú. Así como en México se dio una polémica hace muchos años por los medicamentos genéricos que decían que eran de menor calidad que los de patente, pues así podemos estar ahorita, ¿no? De pensar que los medicamentos que van a comprar en no sé qué países, pues no van a tener la calidad de los que tenían los que antes se compraban aquí. Ujú. Entonces, se está poniendo en riesgo la salud de los mexicanos también, porque no hay transparencia, porque hay esa corrupción, porque se están haciendo las compras directamente. Sí. ¿A quién? Tampoco sabemos. ¿Y quién las está haciendo? Ujú. Menos. Se debe licitar, ¿no? Ese es el requisito número uno, licitar todo Pero lo este que se gobierno no requiere. licita. Pero este No. gobierno no licita. Todo es Ujú. por invitación. Sí, 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 pues no, pues nada más invita a sus amigos. Qué barbaridad, pero qué triste. Sí me da risa, pero es muy triste. Esa parte de la gente que está pagando pues su servicio social, su seguro social y dónde está todo lo que ha pagado, todo lo que está pagando, todo lo que está trabajando para pagarlo y que llegue a un hospital y que no tenga el servicio que está pagando él mismo, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? O sea, ¿dónde están esas medicinas a las que tiene derecho? O sea, ahí no se están respetando las garantías de las personas que están pagando ellos mismos. O sea, no es dinero de nadie, es dinero de ellos, de los derechohabientes, ¿no? Así es. Y debe ser sagrado. Y como bien decía Antonio Gutiérrez, pues ya no se están vulnerando todos los derechos. Sí, El derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, los derechos humanos. O sea, no hay, ya se están violando constantemente los derechos, se están acabando las libertades, se están atacando a los científicos, estamos haciendo todo mal. ujú. En un momento tan crítico es cuando mejor deberíamos de reaccionar y mejor deberíamos de buscar ese cambio para resolver el problema, ¿no? Que no es uno, son muchísimos, pero hay que trabajar en resolverlos en lugar de generar más, de agudizar la crisis, Hay que que es recuperar ambiental, que es social, que es moral, que es ética, que es de muchas maneras, es una crisis, ¿no? una cascada de crisis, bien Sí, dijo sí, Antonio sí, Gutiérrez, así una es. cascada de crisis. Ujú. Pues hay que recuperar la solidaridad y trabajar en unidad, es lo único, y trabajar a largo plazo, dejar el cortoplacismo de lado también. Claro, No nos ha llevado a nada, ni nos va a llevar, entonces hay que trabajar a futuro, pero unidos, todos. así es, Miguel Ángel. Es la mejor opción para poder resolver grandes problemas, la unidad. Esa es la clave. Pues Miguel Ángel, te agradecemos mucho este reporte.
muy interesante y mucho que reflexionar acerca de todos estos puntos, ¿verdad? Que Antonio Guterres eh, destacó el día, ¿en qué día fue? Esto fue el lunes. Fue el lunes, eso es. Pues sí, qué interesante y pues a reflexionar, eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar y tratar de trabajar unidos cambiando lo que hay que cambiar. Reflexionar y empujar a la acción. Así es. Así es, Miguel Ángel. Pues muchas gracias. Te doy a nombre de Radio Plataforma Digital, de su auditorio, de su staff y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si. Te agradecemos tu presencia y te esperamos con gusto para el próximo reporte ambiental. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Carmen, y gracias a nuestro auditorio y a toda la gente que hace posible este programa. Buenas Buenas noches. noches.